bueno, las nuestras por registro. Hay una confusión en una de las contestaciones y otra que se nos pide que la formulemos de nuevo y la traigo aquí formulada. Una es con respecto a la medición de contaminación atmosférica para Sanlúcar, según ha acordado la sesión plenaria que acaban de decir los compañeros por Sanlúcar si se puede. La pregunta era que la Junta se va a gastar más de 3 millones de euros en la compra de estaciones. Y la pregunta a la que nos referíamos era que había una resolución de la Junta del 26 de febrero del 2018 por el que se anuncia la licitación pública para la compra de estas estaciones. Y lo que habíamos preguntado no es lo que nos habéis respondido no es la respuesta que nosotros preguntábamos, sino que lo que me decía en la respuesta es que habéis remitido el escrito de la moción aprobada a la Junta de Andalucía, pero no contestáis si vais a pedir, según la licitación nueva que hay de la resolución del 26 de febrero, por la que se pide estaciones medidoras de calidad, si Sanlúcar le va a pedir a la Junta esta estación de aquí, para la ciudad. ¿Vale? Más o menos lo habéis contestado a los compañeros, pero bueno, que quería aclararlo. Y sobre la pregunta es sobre Martín Miguel, porque dice que no se pregunta de manera correcta y que porque hacemos acusación. Nosotros no queremos acusar a nadie, evidentemente, estamos hablando siempre de presunciones y volvemos a formular la pregunta, que es en relación al depósito de un nuevo aval de menor cuantía que el existente con el propósito de sustituir el actual y devolver a la promotora Tenfa, responsable económica del plan parcial sub-MM1 Lomas de Martín Miguel. En definitiva, y voy a hacer una breve exposición antes de formular la pregunta para que entendáis. La pregunta sí, no es una moción ni es un. No, pero no, pero sí, no, como que no. Es que si no, no se entiende. Pero vaya la pregunta. Perdón usted, señor alcalde, pero es que si no, no se entiende. No, pero escucha una pregunta. Y la pregunta, porque la pregunta no va dirigida a la oposición, va dirigida al gobierno. Sí, pero si no presente una moción. Pero el resto de la oposición quiero que se entere. Pero de mi bueno, pregunta. pues presente usted para otra una moción, pero es que esto es ruegos y preguntas. Usted puede hacer una pregunta. Voy a hacer lo que quiero y luego hago la pregunta. A ver, es que tiene que hacer una pregunta. Esto no es hacer una moción, un debate, para que esto no es una exposición de motivos, una pregunta. Yo entiendo, señor alcalde, que no le gusta a usted. No, es que no me guste, si es que tengo ganas de que acabe para contestarle sobre la pregunta que hice anteriormente, pero vale, acabe. Pues se la vuelvo a formular. Haga una pregunta. Directa a la pregunta. Estoy dispuesta a pasar el resto del grupo de oposición, porque además viene del gabinete jurídico y estoy dispuesta a pasar el resto de la exposición anterior al resto de la oposición. ¿Puso en conocimiento la señora gerente de urbanismo o la delegada de urbanismo y Hacienda a la intervención y demás órganos de control y fiscalización de este ayuntamiento de la utilización de este dinero público, haciendo una simulación al utilizar de forma presuntamente ilegal una entidad de derecho público tutelada por este ayuntamiento como es la entidad de urbanística y conservación para beneficiar a una entidad mercantil? Pregunto. Pues se le contestará por escrito y espero además que cuando usted haga preguntas, porque antes lo ha hecho en una moción que hablaba de lo de la Argaida, que ustedes son la oposición y está para controlar, ustedes no son la Inquisición. Y aquí lo que no se puede traer es, me han dicho en la calle que Rafael Luzao tiene los archivos en su casa y lo traigo aquí como moción, y me ha escrito y los tiene en su casa. Después usted ha hecho hasta preguntas como, he ido por la calle y he visto a gente del gobierno con su familia comiendo en bajo de guía. ¿Eso quién lo paga? Estas son preguntas que ustedes hacen, ¿eh? Y esa que no la han hecho, ya se la traeré al próximo pleno, le tengo que traer varias. Tráigalo, por favor. Y la siguiente pregunta hoy es, ¿le ha dicho la gerente de urbanismo al interventor más o menos sobre el acuerdo ilegal que ha llegado? Es decir, eso no son preguntas. Eso son acusaciones. Entonces, si ustedes quieren señor respuesta alcalde, tal como... No, déjeme terminar. Vaya al fondo del asunto. Si ustedes quieren... Vaya al fondo... Responda la pregunta, por favor. Está usted entrenando, pero nunca va a coger este sitio, pero está bien que entrene. Pero le estoy diciendo, y usted dice acusa, y lo digo de verdad muy en serio, acusa. Ahora que hace una pregunta se le contestará por escrito, pero ruego que se tenga respeto en las preguntas, que se tenga respeto a los concejales, que se tenga respeto a los técnicos, es lo que digo de verdad. Y el que de verdad quiera una información, lo puede preguntar bien. Pero el que intente, de verdad, esas preguntas como las que he dicho antes, es que eso no es de respuesta, es que eso es acoso. Eso es acoso. Con que ahora que ha hecho la respuesta le contestaremos la pregunta correctamente, le contestaremos por escrito, porque la contestación estaba. Esperamos esa respuesta. Digo porque es verdad, porque la contestación estaba, pero es que ante preguntas así no se puede contestar.